Dan, ¿usted vive por fe? No, no lo hago. ¿Diría que tiene confianza en el principio de inducción? Seguro. Entonces estás con fe. No, no estoy con fe. Confide, con fe. La confianza significa con fe. Bueno, depende. Es un término cargado, ¿verdad? Deme su definición de fe. Bueno, usted tiene confianza, pero hay diferentes tipos de confianza. Hay confianza con evidencia, con justificación, y hay confianza ciega y que ignora. No tiene bases para creer que las leyes de la lógica son uniformes. No tiene base para creer que en los próximos 5 segundos usted va a flotar hacia el techo, porque usted solo depende de la fe. O que Dios pueda hacer eso, quiero decir, si rompe las leyes de la lógica, todo el tiempo por milagros. Usted tiene razón, no tengo fundamento. Usted confunde categoría. Cuando habla de romper las leyes de la lógica con los milagros, estamos hablando es de milagros y de la uniformidad de la naturaleza. Y nuevamente está tomando nuestra cosmovisión. Entonces, pregunto nuevamente, ¿usted depende de la uniformidad de la naturaleza para que los milagros sean eventos extraños? Lo que decimos es que Dios es soberano e impone uniformidad sobre la creación. Por lo tanto, los milagros son extraños con el Dios trino de las Escrituras. Se supone que debemos ver a un hombre muerto levantarse y decir, eso es raro. Y en su visión del mundo, cosas extrañas suceden todo el tiempo. Los peces se convierten en filósofos. No, no es así. Los humanos se convierten en filósofos. No puedo explicarle porque parece que no puede entender la evolución. Dan, ¿usted cree que los peces se convirtieron en filósofos mediante un largo resultado de mutaciones aleatorias? Voy a decirlo nuevamente, los peces no se convierten en filósofos. ¿Cree usted descender de algún pez en algún lugar de la cadena? No sé si vengo de peces, en una larga cadena evolutiva. Sí, los primeros antepasados no eran personas itinerantes. ¿Eran pescados? ¿Mis antepasados eran pescados? Sí, como los suyos. Entonces cree que sus antepasados eran peces. Sí. Así que finalmente lo hemos resuelto. Gracias, Dan. De nada. Tengo muchas personas que realmente estudian la evolución muy cuidadosamente y me complacería enseñarles algunos de ellos para que los lean. Ahora, Dan, ¿come usted pescado? Sí. Dan, si tiene antepasados que son peces y hoy come pescado, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre usted y otros resultados aleatorios del proceso de evolución? ¿Por qué defiende el valor humano en dignidad por encima de, digamos, caracoles, caballos, perros y rocas? Bueno, todavía tengo que ver un caballo que pueda razonar lo mejor que pueda. Entonces, si razona mejor, ¿es más valioso y tiene más dignidad? No necesariamente, no. Pero creo que tiene más peso. Supongo que también usted dirá que una roca no es tan importante como un ser humano. No es la imagen de Dios. O una roca, lo siento, dígalo de nuevo. Diríamos que la roca no es una imagen, no es la imagen de Dios. Los seres humanos son la imagen de Dios. Entonces, ¿bajo qué argumento? Déjeme preguntar de esta manera. Usted dice que la razón es mejor, tiene más valor. ¿Qué pasa si un segmento de la humanidad crece grandemente y dibuja un círculo más pequeño alrededor de ellos? Y dicen, nosotros razonamos mejor que su grupo. Por lo tanto, vamos a exterminarlos. ¿Tiene razón para hacer eso? Creo que tendríamos que poder tener una forma de probar esas afirmaciones. Y tendría que poder demostrar que sus afirmaciones son más correctas. Entonces es posible que un segmento de la humanidad dibuje un círculo más pequeño alrededor de su grupo y exterminar a otros grupos. No solo es posible, vemos que sucede con demasiada frecuencia. ¿Correcto? ¿Está mal? Sí, creo que lo es. ¿Es absolutamente moralmente incorrecto? Dígame qué quiere decir con absolutamente moralmente incorrecto. Que existe fuera de mis propias preferencias y mis propios gustos y disgustos, que es algo que es verdad, que me guste o no. Bueno,
Como he dicho, creo que las leyes de la lógica existen. Estamos hablando de ética, Ok. no de leyes de la lógica. Ok, ¿está diciendo que existe un estándar ético absoluto? No sé si hay un estándar moral absoluto que diga que lo de Auschwitz estuvo mal. Pero no nos ha ofrecido ninguna evidencia para esa afirmación. Entonces, ¿cómo puedes condenarlos? Bien, entonces otra pregunta. Aparte de la cuestión de la uniformidad en la naturaleza y el principio de inducción, ¿cuáles son las leyes de la lógica y cómo se justifican? Está la ley. Déjeme buscar aquí solo para que no me equivoque. No tiene que repasar las distinciones de las leyes y categorías, pero ¿qué son en una perspectiva atea? Argumentamos en la declaración de apertura que las leyes de la lógica reflejan el pensamiento de Dios. Dios es inmutable, no puede mentir. Por lo tanto, Dios no puede involucrarse en una contradicción lógica. Tenemos unos principios y un punto de referencia, un estándar fuera de nosotros, para las leyes universales, abstractas e inmutables, del pensamiento que Dios impone a la creación y espera que pensemos en ellas. ¿Cuál es la justificación, Dan? Estoy diciendo que no tiene justificación para eso, o al menos usted no lo ha demostrado. Ha hecho una afirmación, pero no lo ha demostrado. No ha proporcionado ninguna evidencia de eso. Respetuosamente puede hacer esas preguntas. No estoy haciendo una pregunta, hago una afirmación. Usted está suponiendo que ese es el caso. Todavía tiene que ofrecer ninguna evidencia. La pregunta que se le hace en el interrogatorio en este momento es: ¿cuáles son las leyes de la lógica desde una perspectiva atea y cómo se justifican en su cosmovisión? Se justifican bajo mi visión del mundo, porque se comportan con la realidad en la que me encuentro. ¿Son de naturaleza material? No, no lo creo. Entonces las leyes de la lógica no son de naturaleza material. No, los números tampoco lo son. Ok, entonces usted cree que hay aspectos inmateriales en la realidad. Hay conceptos abstractos con los que podemos pensar cómo funciona el mundo. Mediante el uso de esos conceptos abstractos, sí. ¿Son esos conceptos abstractos convencionales en la naturaleza? Dígame, ¿a qué se refiere con convencional? Si determinamos como humanos cuáles son estas leyes de la lógica. Si son convencionales, determinamos lo que son. No entiendo su pregunta. ¿Existen las leyes de la lógica o son reales? Lo que acabo de decir que creo que son conceptos abstractos. Ok, son estos conceptos abstractos, cosas que los humanos han estipulado simplemente por convención. Existen como si serían ciertas sin los seres humanos. Creo que lo serían, sí. Creo que estarían aquí si los seres humanos estuvieran aquí o no. Pero quiero decir, si estaban aquí y no había humanos para observarlos, entonces algo divertido para pensar. Ok, aprecio mucho eso. Entonces, ¿cuál sería la justificación para apelar a abstractos inmateriales, universales, dado de su materialismo? ¿Puede preguntarme eso otra vez? Ok, como ateo, supongo que usted es materialista. Sí. Entonces, ¿cree que todo lo que existe es materia? Eso es todo en lo que he podido tener demostración. ¿Sobre qué base se aferra a las leyes inmateriales? Acaba de decir que cree que las leyes de la lógica son materiales. Creo que los números también son inmateriales, pero también creo que son útiles y existen. Entonces, ¿de dónde vinieron? Del pensamiento humano. Entonces son meramente convencionales. ¿Qué quiere decir con simplemente convencionales? Si los seres humanos estipulan las leyes de la lógica o de la aritmética. Le acabo de decir que creo que las leyes de la lógica estarían, aun si los humanos las crearon o pensaron en ella o estaban alrededor. Ok, gracias, aprecio eso. Entonces, cuando hace esa pregunta, es interesante porque hace unos momentos hicimos la pregunta sobre valores morales absolutos y las probabilidades morales. Y usted no tuvo argumento contra Auschwitz. Ese no es el caso en absoluto. No tiene un argumento final en contra de Auschwitz. No tengo un argumento en contra porque ni siquiera sé qué demonios
significa. ¿No sabe lo que significa para los nazis para exterminar judíos? ¿Qué quiere decir con final? Algo que es verdad, fuera de sus propios gustos y disgustos. Su propia experiencia, algo que es cierto fuera de su propia comunidad, que es verdad, le guste o no. Usted tampoco ha demostrado lo contrario. Bueno, le dije que aparte del Dios cristiano, no se puede dar sentido a la experiencia humana, la ética, la moral. Y le estoy demostrando ahora que tenemos una base para defender su valor humano y dignidad. Usted dijo que tenía un fundamento para... Voy a terminar el pensamiento y la respuesta. Hemos demostrado que tenemos una base, una filosofía consistente. Usted no lo ha demostrado, lo ha afirmado. Dan, si puedo terminar el pensamiento y luego puedes preguntarme. Sí, absoluto. Y en cuanto al Dios Trino, tenemos una base. Tenemos una base para quejarnos de Auschwitz. Usted no. Mierda. No creo que lo era. No era una pregunta. Usted ha admitido que nuestros ancestros eran peces y que no hay valores finales y esto está fuera de nuestra propia experiencia o simple convención. Esencialmente ha estipulado esa posición y así, con su posición, no tiene ninguna queja sobre nada ético en absoluto. No puede decirme que no tengo ninguna queja. Sé que sí la tiene porque es portador de la imagen de Dios. Está diciendo que necesito tener una máxima autoridad. Ni siquiera necesito una máxima autoridad. Admito esto y le digo esto con mucho respeto. Usted está hecho a la imagen de Dios y se queja de cosas que son inmorales. Gracias por escuchar. Si va a salir de este lugar esta noche, considerando lo que se ha dicho, cuando usted mira el mundo que lo rodea, cuando usted funciona en este mundo basado en la regularidad de la naturaleza, basado en el hecho de que puede tener verdadero conocimiento, ¿ha pensado por qué es eso? Reconocer la destructividad de la cosmovisión secular moderna, la visión moderna materialista del mundo. Miren lo que está haciendo a nuestra sociedad. Mira lo que nos hace a nosotros. Hubo un tiempo en el que teníamos el verdadero conocimiento, porque reconocíamos que tenemos un valor intrínseco, como criaturas de Dios. Si no somos más que bolsas feas de agua en su mayoría, no hay razón para preocuparse sobre justicia y todo lo demás. Necesitamos reconocer que toda nuestra cultura alguna vez se basó en el reconocimiento de que fuimos hechos a imagen de Dios. Este es un tema de vital importancia. Es de vital importancia para cada uno de nosotros. Y los invito, por favor, no salga de aquí diciendo, bueno, eso fue entretenido. Piensen en lo que se dijo y reconozcan las centralidades de las verdades que les hemos presentado. Muchas gracias.